Amén. Muy buenos días, hermanos en Cristo Jesús. Soy el pastor René Cerezo Trujillo de la Iglesia El Señor Viene Pronto. Somos siervos de nuestro Dios Todopoderoso en Cristo Jesús resucitado. Quiero mandar un afectuoso saludo a mis compañeros de hace 53 años que el día de ayer estuvimos reunidos en la casa de nuestro gran amigo Rubén Ramos Escobar. Saludos y bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga a todos. Vamos a iniciar. Iniciamos con nuestro tema que se llama Antes del Nuevo Orden Mundial, parte 2. ¿Qué es lo que se avecina? ¿Qué es lo que se avecina? Se avecina un nuevo orden mundial. El mundo está entrando en un caos. El mundo está entrando a una anarquía. Realmente el mundo está entrando a colocar, a instalar la plataforma del anticristo. Ya el presidente de Estados Unidos le puso un límite al grupo terrorista Hamas. El límite terminaba el día de ayer a las 12 del día. Hamas se puso en plan de guerra. Pero algo sucedió. Qué bueno que no llegó a más. No sé cuáles son los resultados de esta cita que se tenía prevista de Donald Trump atacar al grupo Hamas. Miren ustedes, el grupo Hamas se estableció en Gaza, pero antes Gaza y todo lo demás forma parte de la tierra de Canaán, y la tierra de Canaán es la tierra prometida al pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel se estableció en toda la tierra de Canaán. Pero en el año 70 después de Cristo vino el general romano Tito, vino y destruyó el templo de Jerusalén, y el pueblo de Israel salió huyendo y se dispersó en diferentes partes del mundo. Al destruirse el templo, el pueblo babilónico y neobabilónico conquistó Gaza, porque ya no había nadie. Lo conquistó y le cambió el nombre a Gaza y le puso Palestina, como una forma de burla para el pueblo de Dios. Le puso Palestina. Los pueblos árabes de Irán y circunvecinos llegaron y se establecieron en Gaza, y de ahí salieron los pueblos. Bueno, pero antes Gaza estaba habitada por los filisteos. Gaza estuvo habitada por los filisteos, vecinos de Jerusalén. El pueblo hebreo se estableció en Jerusalén y Gaza fue habitado por los filisteos. Cuando llega Nabucodonosor, destruye el templo de Jerusalén. Llegó Tito, porque el que lo restableció fue Herodes. Llega Tito, los romanos, y destruye nuevamente el templo de Jerusalén, y también extinguió a los filisteos en Gaza. Así es la historia. Extinguió a los filisteos en Gaza, y Gaza quedó deshabitado. Llegaron los árabes y se establecieron en Gaza. Pero los romanos le pusieron a Gaza, le pusieron Palestina. Cuando llegaron los árabes, se hicieron llamar los palestinos. Y ahí está, o de ahí salió el grupo Hamas, que son grupos que están en contra del pueblo de Israel. Entonces,
ya Donald Trump les puso un límite que si no, el 7 de octubre del año pasado hicieron desastre en el pueblo de Israel. Estaban festejando la fiesta del Sabbat y la fiesta de los tabernáculos. Entonces, hicieron desastre el grupo Hamas y al otro día se une el grupo Hezbollah. Tomaron presos a muchas personas israelíes y ahora Donald Trump le exigió al pueblo de Israel, al grupo Hezbollah, le exigió que dejara libre a los que quedaban, que creo que quedaron como 70. No sé qué resultados se haya tenido porque los amenazó que si no los liberaban hasta el día de ayer a las 12 del día, iban a conocer lo que es el infierno. Eso sucedió en esta semana de amenazas. Todo esto está dando lugar a la plataforma en la cual va a manifestarse el anticristo. En el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 7, nos está hablando el Señor de una gran guerra que se avecina. Esta gran guerra que se avecina de Mateo 24:7 es considerada para la humanidad como la tercera guerra mundial. Y es la guerra de reino contra reino. Y la Biblia nos dice que en esta guerra que viene de reino contra reino son las consecuencias de la guerra de Mateo 24:7, que serán los mismos juicios de Apocalipsis capítulo 6, versículos del 1 al 8. Y en Apocalipsis, pues puede poniéndolo en la siguiente columna, y Apocalipsis 6 del 1 al 8, encontramos los jinetes del Apocalipsis y corresponde a los 4 primeros sellos del Apocalipsis. En Apocalipsis 6:1, la Biblia de estudio de Reina Valera nos dice que en Apocalipsis 6:1 comienza la primera serie de 3 series de castigos o de juicios. Pregunta: ¿cuáles son esas 3 series de juicios o castigos? 7 copas, 7 trompetas. Son los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Entonces, donde va a iniciar los castigos es por los 7 sellos. En este caso va a estar abarcando los 4 primeros sellos del Apocalipsis. ¿Cuáles son los 4 primeros sellos del Apocalipsis? Los 4 jinetes. ¿Cuáles son? El caballo blanco, Apocalipsis 6 del 1 al 2. El caballo rojo, Apocalipsis 6 del 3 al 4. El caballo negro, Apocalipsis 6, 5 y 6. Y el caballo amarillo, Apocalipsis 6, capítulo 7 y versículo 8. Los 4 primeros sellos del Apocalipsis es la consecuencia de la guerra de Mateo 24:7. Es la consecuencia, es decir, la guerra que se aproxima de imperio o de reino contra reino, van a ser los juicios que van a entrar con los sellos.
en esta guerra que se avecina, la Biblia nos dice, búscame Apocalipsis 6:8, la Biblia nos dice que va a morir la cuarta parte de la humanidad. Así que imagínense ustedes, somos ahorita ¿cuántos habitantes? 8,000 millones de habitantes. La cuarta parte serían 2,000 millones de habitantes. La Biblia nos dice en Apocalipsis 6:8, dice así: miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades, también llamado Infierno, le seguía. Y a ese jinete del caballo amarillo, que es la muerte, Dios le dio el derecho, es la potestad, el derecho sobre la cuarta parte de la tierra, fíjense nomás, para matar con espada. Espada quiere decir guerra. Para matar con espada, con hambre. Súbele, por favor. Con mortandad. Mortandad quiere decir pandemias, enfermedades. Y con las fieras de la tierra. Así que esta guerra que se avecina, que es la de Mateo 24:7, y que la humanidad le ha denominado Tercera Guerra Mundial, el caballo del jinete amarillo que se llama Muerte, Dios le ha dado la potestad, le ha dado la autorización para matar ¿con qué? Con guerras. Después de la guerra, ¿qué cosa viene? Hambre. Después de la guerra, ¿qué cosa viene? Enfermedades, pandemias. Y como va a haber hambre, la tierra va a quedar deshecha. Ya no va a producir igual. Y por lo tanto, las fieras salvajes van a bajar a la gran ciudad y matar para comer. Búscame Apocalipsis capítulo 6, versículo 3. Y nos dice la palabra de Dios. Apocalipsis 6:3 nos dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y vino un caballo rojo. El bermejo es color rojo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Eso es lo que se aproxima ahorita. Quitar la paz. Y además, que se matasen unos a otros, y se les dio una gran espada. Es decir, se avecina una gran guerra. Y en esa guerra va a morir la cuarta parte de la humanidad. ¿Qué tanto va a morir? La cuarta parte de la humanidad. Pásalo en la tercera columna, Apocalipsis 6:5. Dice: cuando abrió el tercer sello, son los sellos que vienen, son castigos, son juicios. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira.
Y miré, y aquí un caballo negro. El caballo negro significa hambre. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Es decir, los precios de los alimentos van a subir de una manera estratosférica. ¿Por qué? Porque eso trae como consecuencia el hambre. El hambre. Y como va a haber mucha hambre, dice en Apocalipsis, en Mateo, no, aquí te dije en la primera, déjame en la primera, permíteme, no, en la segunda estamos. Dice, como va a haber mucha hambre, va a haber pandemia y las fieras salvajes van a bajar a la gran ciudad para saciar su hambre, para matar. Por eso dice en Apocalipsis 6:8, y van a matar y ¿con la qué? Con las fieras de la tierra. Ahora bien, en este siglo pasado, o sea, en el año de 1900, y a principios de este siglo, se abrió el primer sello. El primer sello, que es Apocalipsis, búscamelo, Apocalipsis capítulo 1, pues no, Apocalipsis 6:1. Apocalipsis 6:1. A principios el siglo pasado y a principios de este siglo se empezó a abrir el primer sello. Ya se empezó a abrir y ya se abrió el primer sello. Nos dice Apocalipsis 6:1. Vi cuando el Cordero, muévele por favor. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, o sea, abrió el primer sello. Y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno. Le dijo ¿a quién? Al apóstol Juan. Súbele. Ven y mira. Y miré. Y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco. Y le fue dada una corona. Alguien le dio una corona. Y salió venciendo para vencer. ¿Quién es el jinete del caballo blanco? ¿El Cristo? Es el anticristo. Porque el otro jinete del caballo blanco es Jesús en Apocalipsis 19:11, en el cual nos dice que su nombre es fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Entonces, a este jinete del caballo blanco, la Biblia lo identifica como el anticristo. Pero en la Biblia de estudio Reina Valera, a mí me impactó porque siempre lo debemos de ver con ojos espirituales y yo no lo había visto así. La Biblia de Reina Valera, la de estudio, titulada El primer sello, le llama la Guerra Fría. ¿En qué consiste la Guerra Fría? Es cuando se abre el primer sello. Sí, ¿en qué consiste? ¿Qué es la Guerra Fría? Así lo identifica la Biblia de Reina Valera. Primer sello del Apocalipsis, la Guerra Fría. Nos dice aquí en Apocalipsis 6:2, Apocalipsis 6:2 nos dice que viene un jinete montado en el caballo blanco y tenía un arco. Ese jinete es el anticristo. Pero el anticristo aún no se ha manifestado. Ahorita lo que está en acción es el espíritu del anticristo. Como nos lo dice a nosotros el libro de Primera de Juan,
capítulo 4, versículo 3, nos dice que ya está el espíritu del anticristo en el mundo. Pero ¿en qué consiste la Guerra Fría? Toda la humanidad está siendo influenciada por el espíritu del anticristo. Toda. Hasta la iglesia. Hasta la iglesia. Acá podemos incluir, hermano, hablando del homosexualismo. Todo. Ajá. Todo. Todo lo que se llama abominación. Todo lo que se llama transgresión, pecado e iniquidad o abominación. Todo lo que es ofensa al Señor. Entonces, el anticristo, que es el espíritu ahorita, es el que ya está influyendo en toda la humanidad. Y empieza la soberbia, ya empieza el orgullo, ya empieza la vanidad y empieza el exhibicionismo, empieza la Guerra Fría. La Guerra Fría se caracteriza por la carrera armamentista y la carrera espacial. Estados Unidos manda a su gente y llegan a la Luna, Rusia manda a su gente y llegan a la Luna, ahora se programan en ir a Marte, se programan en ir a diferentes partes del universo. Llega Elon Musk y empieza también con su tecnología, con sus millones de dólares y empieza a hacer experimentos y empieza la robótica y empieza la inteligencia artificial. China empieza con su inteligencia artificial, empieza con sus coches que vuelan, motocicletas que vuelan y empieza a crecer la ciencia. Se manifiesta la inteligencia artificial. Empieza la exhibición de armamento balístico. Empieza el espionaje. Empieza la intervención de conflictos, la intervención de países desarrollados en conflictos bélicos de otros países. Empieza la amenaza mutua de guerra nuclear. Y todo esto empezó desde el siglo pasado y en este febrero del año 2022 a nosotros, a esta generación, nos tocó vivir la invasión de Rusia sobre Ucrania. Rusia es un reino. Vamos a ver, voy a leerles a ustedes. Aquí voy a abrir la Biblia en el libro de Ezequiel. Ezequiel 37. Rusia tiene bajo su gobierno Arabia Saudita, Turquía, Siria, Irak, Irán. Y nos dice que Gog y Magog. Dice, vino a mí palabra de Jehová, Ezequiel 38:1, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog. Gog es el líder, Gog es la tierra, el área, la región. Es el líder, es príncipe soberano de Mesed y Tubal. Mesed y Tubal abarca a Arabia Saudita, Turquía, Siria, Irak, Irán. Entonces, cuando Gaza fue habitada por los filisteos, llegaron los babilonios y los extinguieron a los filisteos. Gaza quedó desocupada y llegaron pueblos árabes.
Llegaron de Turquía, de Siria, de Arabia, de Irak, de Irán, y se establecieron ahí. Y los romanos, el general Tito le puso Palestina. Y los que se establecieron en Gaza ya no fueron árabes, ya no se llamaron árabes, ahora se dejaron llamar palestinos. Y ahí está el grupo Hamas, que su origen son árabes. Pero su príncipe soberano es Gog, que es, en este caso ya es ¿quién? Vladimir Putin. Y nos dice la Biblia que dice, probablemente se refiere al gobernante del pueblo que vivía en Magog, o sea, el Gog. Fue identificado por Josefo, es un historiador hebreo, como la tierra de los escitas, la región al norte y noreste del Mar Negro y al este del Mar Caspio. Ahora esa región de Magog, está ocupada por 3 miembros de la comunidad de estados independientes, que esos 3 miembros son Rusia, Ucrania y Kazajistán. Entonces, el líder de Rusia, que ahorita es Vladimir Putin, es príncipe soberano de Ucrania, Kazajistán, Rusia, claro, Mesed y Tubal, que corresponde a Arabia Saudita, Turquía, Siria, Irán e Irak. Por eso es que Rusia es un reino. Y la OTAN, que es otro reino, y el que la está liderando es Estados Unidos. Es otro reino. Por eso nos dice la Biblia que en Mateo 24:7, cuando haya la guerra del reino contra reino, viene entonces la tercera guerra mundial. Y el primer sello de Apocalipsis 6, 1 y 2 ya se destapó, porque el espíritu del anticristo está influyendo en toda la humanidad, en la soberbia, en la vanidad, a ver quién tiene más poder de armas. Y en este 2024 que pasó, también vimos la exhibición de algunas armas mortales o letales, armas de Rusia, de Corea del Norte, de Estados Unidos, de Israel, y el que ha estado callado es China. Potencias mundiales que ya tienen armas nucleares. Rusia exhibió su arma nuclear, el submarino, ya lo mencionamos aquí en cierta ocasión. ¿Cómo se llamaba el submarino ruso? Belgorod. Con armamento nuclear, o sea, ese submarino lleva carga nuclear. Uno de sus misiles nucleares, o los que lleva, son capaces de levantar olas hasta de 500 metros de altura. Se llama Guerra Fría. Cada quien está exhibiendo su poder, su soberbia, su vanidad. Israel también expuso su tecnología. Hizo explotar los Vipers. No sé si se acuerdan. Del grupo Hamas, del grupo Hezbollah y algunos oficiales iraníes, o sea, de Irán. Y explotaron computadoras, explotaron Vipers en las manos que lo estaban usando, en sus bolsillos, y fueron mucha gente fue dañada. Así la tierra está entrando en un caos
de guerras, es un caos que va a entrar sin gobierno. La tierra se está preparando para tener un nuevo orden mundial. En eso está preparándose toda la tierra. Y la pregunta es, ¿quién será ese nuevo ese gobernante en toda la tierra? Ese gran personaje que va a gobernar en toda la tierra, ¿quién será? Y va a gobernar la tierra solamente por 7 años, de acuerdo a Daniel capítulo 9, versículo 27. Va a reafirmar el pacto que tengan de paz las naciones, porque la tierra va a entrar a una tercera guerra mundial. Pero en esta tercera guerra mundial lo que está actuando ahorita y va a estar actuando es el espíritu del anticristo, no es todavía el personaje del anticristo. Ese personaje del anticristo, la Biblia le llama bestia, porque será un gobernante que no tendrá piedad de nadie cuando se manifieste y gobierne a toda la tierra. Y ese gran personaje está a punto de resucitar. Va a resucitar y va a venir del abismo. Y todas aquellas personas que no han querido recibir a Cristo, sino que siguen adorando a imágenes, siguen adorando a la Virgen de Guadalupe, están poniendo su fe en imágenes y esculturas y no ponen la fe en Cristo Jesús. Y cuando les hablas que cambien, te dicen que esa Virgen les ha hecho muchos milagros. Y les haces ver con las citas bíblicas y no entienden. No quieren recibir al único Dios verdadero que se llama Cristo Jesús. Y todas aquellas personas que no han querido recibir a Cristo son hasta ahorita, son candidatas a quedarse a la gran tribulación. ¿Por qué? Búscame Apocalipsis 17:8. Porque se van a espantar, se van a impactar, se van a asombrar, van a quedar asombradas todas aquellas personas que no quisieron recibir a Cristo. Se van a asombrar cuando vean quién es la bestia. Apocalipsis 17:8 nos dice: la bestia, súbele tantito y bájale, por favor. La bestia que has visto era porque estaba viva, y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y aquí viene lo triste. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se van a asombrar viendo a la bestia que era y no es. ¿Está enfocada, hijo? Viendo a la bestia que era y no es. Y se van a quedar asombrados, porque conocieron quién es ese personaje que resucitó. Ahora bien, esto va a suceder cuando la iglesia
ya no esté aquí en la tierra. Entonces vendrá el anticristo y se va a manifestar físicamente aquí en la tierra. Aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero de Dios son los que se quedarán a la gran tribulación. Pero la guerra que se avecina no es la gran tribulación. La guerra que se avecina es la tercera guerra mundial. Jesús le hablaba a sus discípulos. Si quieres, búscame el libro de Marcos, capítulo 13, versículo 3. Jesús le hablaba a sus discípulos, a Pedro, a Jacobo, que es Santiago, a Juan y a Andrés, y Jesús les va diciendo de cuándo serán las señales del fin del mundo. Y les va diciendo que se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá hambres, pestes y terremotos en diferentes lugares. Y Jesús les dice, pero todo esto es, no se espanten, no se confundan. Todo esto es el principio de dolores. Es decir, la guerra que se avecina de Mateo 24:7, que la humanidad le llama la tercera guerra mundial, va a estar terrible, sí. Porque nos dice en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 6, nos dice que va a estar tan fuerte el sufrimiento, tan fuerte va a estar las tragedias, que la gente va a pensar que ya es el fin. Pero el Señor les dice, no se confundan, va a estar feo, sí, pero aún no es el fin. Entonces, viene una gran guerra, sí, donde va a haber hambre, va a haber pestes y va a haber terremotos y todo va a estar terrible, sí. Pero dice el Señor, viene algo peor. Viene algo peor, porque no es el fin. Y todos los que no quisieron aceptar a Cristo se van a quedar a la gran tribulación. La guerra que se avecina no es la gran tribulación. La gran tribulación viene después, no en ese momento, no en esa guerra que se avecina. Viene después. Pero todos los que aceptaron a Cristo como su único y suficiente Salvador, ¿ya aceptaste a Cristo? Sí. Ahora debes de confiar en Cristo. ¿Ya aceptaste a Cristo? Sí. Ahora debes de obedecer todos sus mandatos para que seas candidato a que seas arrebatado. Si no cumples con los requisitos, no vas a ser arrebatado. Nos dice Apocalipsis 8:13, la palabra de Dios nos dice, el Señor Dios Todopoderoso le da la oportunidad al apóstol Juan de darnos a conocer el gran arrebatamiento. Nos dice Apocalipsis 8:13, miré y oí póngamelo por favor en la Biblia de las Américas, aunque después hace la corrección esta versión. Dice, entonces miré y oí volar a un águila en medio del cielo, que decía a gran voz, ay, 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 de los que habitan en la tierra, a causa de los toques de trompeta que faltan por los otros ángeles que están para tocar. El águila va levantando el vuelo y va gritando, se va lamentando, va llorando y va diciendo, ay, 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 por los moradores de la tierra que se quedan,
¿Por qué va diciendo ay? Porque faltan 3 toques todavía. Faltan todavía 3 toques de los 3 ángeles que faltan por tocar. Y decimos que el águila es la iglesia, porque nos dice el libro de Isaías 40:31, que la iglesia ahorita está pidiendo ya que venga el Señor. Está pidiendo ya que venga el gran arrebatamiento. Por eso dice Isaías 40:31, los que esperan a Jehová, la iglesia ya está esperando a Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero nos dice Apocalipsis 8:13 que aún faltan 3 toques después de ser arrebatada la iglesia. ¿Cuáles son esos 3 toques? Primer ay, segundo ay y tercer ay. ¿Cuál es el primer ay? Veamos, el libro de Apocalipsis, capítulo 9, versículo 1. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Una estrella. Cuando la Biblia habla que cayó una estrella, se está refiriendo a un demonio, a Satanás. Cayó una estrella. Acuérdense que Satanás ya sabe que está condenado. Dice Lucas, capítulo 10, versículo 18. Nos dice el Señor, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Cayó del cielo porque se trajo también a todos los demás ángeles, que fue la tercera parte de los ángeles, y se convirtieron en demonios aquí en la tierra. Luzbel, allá en el cielo, se convirtió en Satanás y diablo. Allá en el cielo se llamaba Luzbel y Lucifer. Entró la maldad, entró la iniquidad, como nos dice el libro de Ezequiel 28, 15 y 16, y quiso ser igual al Altísimo, como nos dice Isaías 14, 14. Quiso ser semejante al Altísimo. El Señor lo permitió y fue arrojado aquí a la tierra. Y entonces, al caer aquí a la tierra, le dan las llaves del pozo del abismo. Se las da el Señor. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Estamos leyendo? Sí, en el del medio. ¿En la primera? En el del medio. En la del medio. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y le fue dado que no matasen, sino que los atormentasen solamente por 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días la humanidad, los hombres, buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla.
Tenían colas como el escorpión y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. Su nombre es, en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Bueno, a Satanás le dan las llaves del abismo y va y abre el pozo del abismo. Y lo que van a salir son seres diabólicos, seres que están encarcelados, demonios. Y nos dice Apocalipsis 17:8, por favor, aquí en la primera columna. Nos dice Apocalipsis 17:8. Dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. ¿A quién le dieron las llaves del pozo del abismo? A Satanás. Va y abre el pozo del abismo y va a salir demonios, langostas, seres satánicos, demonios que están encarcelados. Se lo voy a leer aquí en la Biblia, cómo nos los está diciendo. ¿Cuál digo? Apocalipsis, ¿qué? 17:8. Apocalipsis 17:8 nos dice la palabra de Dios. Dice, esto colocaría a los acontecimientos de ese capítulo. No, es Apocalipsis 9:2. A eso me estoy refiriendo. Dice: una estrella representa a una criatura inteligente, al parecer un ángel del abismo, es un demonio. Langostas, el hecho de que estas criaturas salgan del abismo y la extraña descripción que de ellas se hace en los versículos indican que son demonios, son demoníacas. Entonces salen demonios del pozo del abismo y uno de esos demonios se va a apoderar, se va a posesionar de un ser que el ser humano va a crear igual a Juan Pablo II. Entonces, por eso aquí nos dice Apocalipsis 17:8, dice: y los moradores de la tierra, aquellos que se quedaron a la gran tribulación, son aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Vete subiendo, hijo. En el libro de la vida del Cordero. Se asombrarán porque van a ver la figura de Juan Pablo II igualita. Pero esa figura de Juan Pablo II, como Juan Pablo II dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo, el que va a subir del abismo va a ser un demonio. De Apocalipsis 9:2. Y se va a posesionar de esa inteligencia artificial. Y ya no lo va a poder controlar el que inventó a esa inteligencia. Porque ahorita, según las informaciones que se tiene, es que dos seres, no son seres, son máquinas. Dos máquinas de inteligencia artificial crearon su propio código para que la humanidad no pudiera entender. Entonces los creadores de esas máquinas las destruyeron. Van a crear una nueva máquina igualita a Juan Pablo II. Igualita. Y un demonio se va a posesionar de ella. Y ese es el que va a gobernar en toda la tierra. Y esos 3 toques se está refiriendo a la pretribulación, que son de 150 días, y a la tribulación y a la gran tribulación. Por eso nos dice Mateo 24:21, por favor. Dice Mateo 24:21, nos dice: habrá entonces, vamos a ver,
Dice Mateo 24:21. Habrá entonces gran tribulación. Muévele tantito para que se vayan mirando. Enfócate. Cual no la ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. Viene entonces una gran tribulación, pero a la iglesia ya no va a estar. Después del arrebatamiento de la iglesia, viene entonces un gran terremoto. Es decir, antes de la gran tribulación, la iglesia es levantada. La iglesia de Cristo será levantada antes de la gran tribulación. Y después del levantamiento de la iglesia o del arrebatamiento de la iglesia, viene un gran terremoto. Y con ese gran terremoto se acabó la salvación para toda la humanidad. Se acabó la gracia de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Abrimos entonces el libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículo 5. Y nos dice el Señor, Apocalipsis 8:13, y nos dice el Señor, disculpen, Apocalipsis 8:5, estaba yo bien. Apocalipsis 8:5, nos dice el Señor, el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces y relámpagos y un gran terremoto. ¿De dónde tomó el ángel ese incensario? Del altar. ¿De cuál altar? Del lugar santísimo. ¿Por qué el ángel del Señor tomó el incensario del lugar santísimo? Si en ese lugar santísimo solamente debe de estar en la urna. ¿Qué cosa debe de estar? Las tablas. En el arca de la alianza. En el arca de la alianza. ¿Qué debe? Es la urna. ¿Qué debe de estar adentro? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, que son las tablas del pacto. 1, 2. El maná. La vara de Aarón que reverdeció. 2. Y luego, ¿qué otra cosa debe de estar? El maná. El maná, que es comida o pan del cielo. Pero el ángel del Señor llegó y tomó el incensario del lugar santísimo. Búscame la foto número 65, por favor. En el lugar santísimo solamente debe de estar el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, que son los 10 mandamientos. Entonces, ¿por qué estaba ahí el incensario de oro? Enfócalo, por favor. Enfócalo, correcto. ¿Ya está enfocado? Ya. Ahora vean ustedes. En el primer patio, ¿puedo ir con mi batuta, hijo? Sí. En el primer patio está el altar de bronce y la fuente. Entra el sumo sacerdote, entraba una vez al año. Una vez al año. Entraba y llegaba a la fuente, se lavaba las manos y los pies y pasaba al lugar santo. Aquí va a encontrarse la mesa de los panes de la proposición, la mesa de los panes, el candelabro y el altar del incienso.
o sea, el incensario de oro. Aquí está el incensario de oro. Llegaba el sacerdote, sumo sacerdote, pasaba la cortina y llegaba al lugar santísimo. Aquí en el lugar santísimo, en la urna, se encuentra el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Hacía culto, inundaba con el incensario, lo inundaba de humo, aroma grato al Señor, aroma perfumado, y pedía perdón por los pecados de él, de su familia y de toda la congregación. Salía después de terminado el culto, dejaba el incensario de oro aquí, salía y terminaba su culto. Era una vez al año. Búscame por favor el libro de Levítico 16:12. Dice la palabra de Dios: después, eso hacía, es lo que hacía el sacerdote, el sumo sacerdote. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Es decir, el sumo sacerdote tomará el incensario de oro que estará en el lugar santo y entrará en el lugar santísimo. Y cuando termina su culto a Dios Todopoderoso, cuando ha pedido perdón por sus pecados, perdón por los pecados de su familia y perdón por toda la congregación, del pecado de toda la congregación, sale del lugar santísimo el sumo sacerdote, deja el incensario de oro en el lugar santo y sale del tabernáculo. Ahora bien, el apóstol Pablo tuvo un viaje celestial. Lo pueden encontrar ustedes en el libro de, no lo busques, no lo menciono, en el libro de 2 de Corintios, capítulo 12, versículos de 2 al 4. Vean ustedes en este viaje celestial del apóstol Pablo cómo encontró en el lugar santísimo los elementos del tabernáculo. Encontró así. Abrimos el libro de Hebreos 9:3, por favor. Y nos dice la palabra del Señor. Dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, o sea, donde está, no donde estaba, donde está el arca, la urna del pacto, donde están las tablas, el maná y la vara de Aarón. Pero vean ustedes lo que encontró el apóstol Pablo. Súbele tantito, veamos el número 4. Súbele, no bájale, súbele. Eso, cuando yo digo subir, va para arriba. 4. Y en el 4 encontró el apóstol Pablo lo siguiente: tenía un incensario de oro. Fíjense, ahí encontró Pablo el incensario de oro. Y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. En el arca del pacto estaba el maná. Dice, estaba una urna de oro que contenía el maná. ¿Qué otra cosa contenía? La vara de Aarón que reverdeció, y qué más, y las tablas del pacto. Ahí estaban. Ahora bien, ¿quién dejó esas tablas ahí? ¿Quién dejó el incensario ahí? El sumo sacerdote. Al sumo sacerdote se le olvidó sacarlo. Si solamente entraba una vez al año.
¿quién dejó el incensario en el lugar santísimo? Si debería de estar en el lugar santo. ¿Quién lo dejó? Jesús. Jesús fue el que dejó el incensario en el lugar santísimo. Pero ya estamos hablando del que vio no físicamente terrenal, digámoslo, sino espiritual, allá en el cielo. Sí, por eso estoy hablando de que Pablo tuvo un viaje celestial y llegó al tercer cielo y encontró ahí el incensario, como dice Apocalipsis 9:4, dice Hebreos 9:4, dice que encontró el incensario y encontró la urna que tenía el maná. No le muevas así porque vas a marear a los congregantes. Tenía el maná, tenía la vara de Aarón y tenía las tablas del pacto, pero aparte encontró ahí mismo el incensario. Cuando el incensario llega, el sumo sacerdote, en este caso Aarón, llegaba, entraba, tomaba el incensario, entraba al lugar santísimo, salía, dejaba el incensario en el lugar santo y ya se iba. Pero cuando llegó Pablo encontró el incensario en el lugar santísimo. La pregunta es, ¿quién dejó el incensario en el lugar santísimo? Fue Jesús. Cuando Jesús muere, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Veámoslo en Mateo 27:51. Dice el Señor, Mateo 27:51 dice la palabra de Dios. Dice, he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Cuando Jesús sube al Padre al lugar santo, como sumo sacerdote que fue nombrado por el Señor, según el orden de Melquisedec. Búscame el libro entonces de Hebreos 6:20, por favor. Hebreos 6:20. Dice el Señor, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Jesús, siendo sumo sacerdote, sube al Padre, entra al lugar santo, toma el incensario de oro, entra al lugar santísimo y no volvió a salir ni Jesús ni el incensario de oro. Ahora Jesús está sentado a la diestra de Dios en ese lugar. Hebreos 10:12, por favor. Pero Cristo, habiendo ofrecido, Hebreos 10:12, ¿dónde está? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y no volvió a salir del lugar santísimo. Y por lo tanto el incensario se quedó y ahorita está dentro del lugar santísimo el incensario. Cuando el ángel del Señor toma el incensario del lugar santísimo, ¿qué es lo que hace Apocalipsis 8:5? De Hebreos nos vamos a Apocalipsis capítulo 8, versículo 5. Cuando el ángel del Señor llega y toma el incensario del lugar santísimo, lo arroja a la tierra. Ahorita el incensario está en el lugar santísimo. Ahorita hay salvación para toda la humanidad. Lo arroja a la tierra y se terminó la salvación. Pero la iglesia ya fue arrebatada. Fíjate, aplauso al Señor.
La iglesia ya fue arrebatada. Ya estamos nosotros con el Señor. Se terminó la gracia, se terminó la salvación. Muchos cristianos que no confiaron en el Señor, que no tuvieron fe, que no obedecieron los mandatos del Señor, se van a quedar. Porque deben de estar firmes en la fe, para que sea una iglesia gloriosa, santa, sin arrugas y sin mancha. Pueden encontrarlo esto ustedes en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 27, lo pueden encontrar, nos dice el Señor, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, que no tenga arruga, que sea santa. Así que el Señor viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, porque el que no tenga la fe en Cristo, la confianza en Cristo, el obedecer en Cristo, pues ese es el que se queda. Ese es el que se va a quedar. Nos dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Como Jesús ya se quedó en el lugar santísimo, sentado a la diestra de Dios, entonces Jesús dice, si tú quieres venir al Padre, ya tienes el camino abierto. Ya no hay problema en que tú vengas al Padre, porque ya yo estoy aquí, sentado a la diestra de Dios, ya yo estoy aquí, dice el Señor. Ya me quedé aquí. Tú ya puedes venir. Y dice el Señor en Juan 14:6, por favor. Dice, yo soy el camino. ¿Quién es el camino? Jesús. ¿Por qué nos dice Jesús que Él es el camino? Ya está allá en el lugar santísimo. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús lo está diciendo desde el lugar santísimo, desde allá. Así que quien te puede salvar no es la Virgen de Guadalupe, porque no está allá en el lugar santísimo. Quien te puede salvar no es ningún ni Santiago, ni San Francisco, ni nadie. Es Cristo Jesús. Cristo Jesús dice estas palabras desde allá y te dice, yo soy el camino, pero las está diciendo aquí, estando allá. Jesús las está diciendo aquí, se las está diciendo precisamente a Tomás. Jesús estando aquí se las dice a Tomás, pero Jesús estando allá dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, ¿qué? Sino por mí. Eso nos está diciendo Jesús. Nadie viene al Padre porque Jesús ya está allá, esperándonos. Así que el ángel del Señor arroja el incensario de oro a la tierra y se acabó la salvación, se acabó la gracia para todos los que no quisieron recibir a Cristo ahorita que tienen esa oportunidad. Y todo aquel que no quiso recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, y además su nombre no quedó escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios, son candidatos ahorita. Y digo son candidatos porque tienen la oportunidad de arrepentirse. Tienen la oportunidad de dejar de adorar imágenes, figuras y esculturas. Tienen la oportunidad, como dice Eclesiastés 9:4, ahorita que están vivos,
tienen esa oportunidad. De lo contrario, ahorita son candidatos a quedarse al nuevo orden mundial. Y esto va a suceder después de que el Señor se lleve a su iglesia. Amén. Nos paramos de pie. Aquí lo vamos a ver. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, oh Dios Todopoderoso, te pedimos, Señor, que nos perdones, que te hemos fallado, Señor. Te hemos fallado como tu iglesia porque en algunas ocasiones no te hemos obedecido en todos tus mandatos. Pues tú vienes por una iglesia gloriosa, santa, sin mancha y sin arrugas. Así que, Señor, te pedimos que nos perdones en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todas aquellas personas que no han querido recibir a Cristo, ahorita es la oportunidad. Te dice el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 4, ahorita que estás entre los vivos, tienes esa oportunidad de dejar de adorar imágenes, de dejar de adorar a figuras, de dejar de adorar a esculturas que solamente te van a llevar a perdición y vida eterna de condenación. Ahorita tienes esa oportunidad de convertirte a Cristo, el único que te puede salvar, el único que a través del sacrificio en la cruz rompió el velo de arriba hacia abajo, para que todo aquel que quiera recibir a Cristo pueda llegar ante el altar santísimo de nuestro Dios Todopoderoso. El único, dice el Señor, en Cristo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ahorita es cuando lo podemos buscar al Señor. Ahorita es cuando lo podemos encontrar. Y si tú quieres que tu nombre quede escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios, tienes que renunciar a todo lo que está en el mundo. Te lo dice el libro de Primera de Juan 2:15, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No ames las cosas del mundo, nos lo dice el libro de Primera de Juan, capítulo, ¿qué cita es? 2:15, te dice, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces tenemos nosotros que apartarnos del mundo para no caer en tentación. Por eso, Señor, te pedimos, el día de hoy, pueden decir su nombre, el día de hoy yo me arrepiento de haberte ofendido, Padre Celestial. Me arrepiento de haber adorado a imágenes, a figuras y a esculturas que te hicieron milagros. Las imágenes sí hacen los milagros, porque la Biblia dice que atrás de cada imagen hay un demonio. Satanás se disfraza como ángel de luz y te hace milagros, dice Apocalipsis 16:14. Son espíritus de demonios que hacen milagros.
Yo me arrepiento, Señor, de haberte ofendido adorando imágenes a figuras y esculturas. Y por eso el día de hoy yo te pido perdón y te acepto como mi único Salvador en Cristo Jesús resucitado, oh Dios Todopoderoso. Perdóname, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y ahora yo te acepto como mi único y suficiente Salvador en Cristo Jesús resucitado. Y te pido, Padre Celestial, que tomes la dirección de mi vida, cuerpo, alma y espíritu, y me guíes en tu camino. El único camino que me lleva al Señor es Cristo Jesús. Y te doy gracias, Señor, porque mi nombre ha quedado escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios, y no seré de aquellos que se impacten, que se emocionen, que vean al anticristo que resucitó. Te doy gracias, Señor, por tan gran bendición que nos das. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y un alma se ha salvado porque su nombre ha quedado escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús decimos amén. Gloria a Dios Todopoderoso. Y vamos a dar la bendición de Dios. Dice la palabra de Dios: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y en el nombre poderoso de Cristo Jesús recibimos tu bendición y la paz que tú nos das, Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén.